tardes. Nosotros vimos do CIFP As Mercedes de Lugo. Representamos un ciclo de mantemento aeromecánico. Igor Pérez, un alumno, eu son profesor dese ciclo. E vimos un pouco presentando neste Innova 2018 un proxecto que fixemos de fabricar un dron RPA con as particularidades un pouco máis determinadas, que poida despegar en condicións verticales, voar, ser autónomo, voar dunha forma eficiente, etc., que logo vos expondrá el un pouco máis técnicamente, ainda que nos dicían que non, pero, bueno, non nos podemos escapar moito desa parte. Por que do proxecto? Bueno, despois de outras experiencias, vimos que os proxectos que se fan de innovación non teñen moita repercusión no alumnado, senón que o coñecemento queda moi centrado no profesorado, que son os principales participantes nos proxectos. Entón, este proxecto decidimos, moitas veces levado un pouco pola corriente, delegalo máis no alumnado que no profesorado. Funcionou, foi funcionando, nos queda quizás moito incluso dese término, dese proxecto, desa idea final, pero, bueno, funcionou bastante ben. Eles foron os encargados de diseñar, quizás tamén, ás veces, dirixir, e é un apartado bastante importante no que é a formación por proxectos, que, bueno, seguramente vosotros utilizades moitas veces no aula, no día a día, non? Bueno, a experiencia, animamos que, se algún non participou nunca nestes proxectos, que si o fagades, moito co alumnado, porque non só é cuestión de que nosotros aprendamos, que saquemos moitas ideas adiante, son que eles tamén teñen as ideas moitas veces alocadas, pero que sí que son ao final viables. Bueno, pois deixo-vos un pouco con Igor, que vai vos explicar un pouco de onde nace, que ferramentas utilizamos, ferramentas de diseño, de onde absorbimos un pouco coñecemento para consensuar ao final un acordo, un diseño e un modelo, que, bueno, ele vos explicará seguramente bastante ben. Buenas. Bueno, os voy a explicar un poquito el proceso que hemos seguido para llegar a tener el dron que no sé si habéis visto que tenemos ahí en el stand. Entonces, bueno, primero empezamos con un poquito una investigación. Estuvimos un poquito viendo diferentes tipos de drones que hacen un despegue en vertical y una transición a vuelo crucero. Entonces, bueno, aquí veis algún ejemplo de ellos, con diferentes configuraciones. Que, bueno, entonces, investigando un poquito, descubrimos que Convergence, podríamos utilizar el software del Convergence para hacer esa transición. Entonces, bueno, una vez supimos eso, intentamos hacer un diseño que encajara con el funcionamiento de este software. Entonces, bueno, a partir de ahí quisimos buscar un diseño. Entonces, bueno, estuvimos mirando más tipos de drones, pero bueno, al final, en conclusión, lo que queríamos era un dron que nos diera bastante autonomía, entonces buscábamos una ala grande. Entonces, bueno, por eso decidimos hacer una ala fija con alas de 2,30 metros de envergadura en total. Entonces, bueno, aquí veis algún ejemplo. Bueno, a partir de ahí llegamos este es el primer boceto que hicimos. Utilizamos el Inventor, que es un programa que te permite realizar piezas por separado y ensamblarlas. También te permite realizar pruebas de esfuerzos, calcular centros de gravedad, igual y muchos otros parámetros, ¿no? Entonces, bueno, ahora os voy a enseñar un poquito las piezas que hicimos en 3D, para que las vayáis viendo. Esto sería el fuselaje. Bueno, para llegar a esto me costó un poquito, ¿no? Para que tuviera un poquito de forma de avión y que fuera un poquito bonito. Después aquí tenemos las alas. Y la punta de ala iría a un winglet, que es una pieza que evita turbulencias creadas en las esquinas, en las puntas de las alas. Aquí veréis el ala izquierda. Esto sería el timón de profundidad, que como mide 50 centímetros, no nos cabía en una impresora 3D, entonces tuvimos que hacerlo por partes.
imprimirlo por partes y como un puzzle después poder unirlo, que más adelante vamos a ver cómo quedaría. Esto sería el timón vertical, también, bueno, con la parte fija y la parte móvil, que tendríamos la parte baja del timón vertical. Este sería el winglet que va en la punta del ala. Y este sería el mecanismo que nos permite realizar la transición, porque el convergente la transición la realiza, primero despega con las 3 hélices en vertical, y para hacer la transición los 2 motores que van en las alas pivotarían y el motor de atrás dejaría de funcionar. Entonces ya tendríamos vuelo crucero. Entonces para ello diseñé estas piezas, que bueno, aquí, como podéis ver, aquí iría un servo con un soporte que también diseña, que lo veremos más adelante. El brazo sobresaldría por aquí y estaría unido a otro eje donde va el motor para realizar la pivotación. Entonces, bueno, esta sería la parte de arriba de este brazo. Como veis, bueno, hicimos unos tornillos para poder unirlos. Este sería el soporte del servo que va en el apoyo que os he enseñado anteriormente. Y este sería, bueno, y aquí tendríamos el soporte del servo por encima. Y este sería el eje donde va unido al servo que os hablaba. También, todas estas piezas que veis en rosa, marrón y azul están diseñadas en el programa y las imprimimos en impresora 3D. Aquí lo veis un poquito más en detalle. Esto sería el encastre de las alas, donde hemos unido las alas al fuselaje. Esto sería la unión del empenaje con las alas, que ya veremos más adelante cómo encajan en el avión. Y bueno, y aquí estas son las herramientas que hemos utilizado para imprimir todas estas piezas. Entonces ahora vamos a ver un poquito el resultado de ellas. Aquí, bueno, tendríais el timón de profundidad que hemos visto anteriormente. Tendría un eje aquí en medio para poder hacer la pivotación. Y aquí el timón de profundidad que, bueno, como os explicaba antes, era de gran tamaño. Entonces tuvimos que hacerlo por piezas y unirlo como un puzzle. Y quedaría de esta manera. Después, esto sería la unión de las alas con el empenaje, que ya habéis visto antes en 3D. Otra vez el winglet, pero ya impreso. El soporte de servo. Aquí ya con el servo introducido. Y aquí ya como iría el soporte en el brazo del que os he hablado antes. Como se ve un poquito oscuro, igual no se intuye mucho. Aquí sería el soporte de brazo unido ya, para ver cómo encajaría. Y bueno, después, una vez impresas estas piezas, el fuselaje y las alas, como eran de gran tamaño y no nos cabían en una impresora 3D, las mandábamos a cortar a una máquina CNC de control numérico. Entonces nos las hicieron por span. Entonces, una vez tenemos estas piezas, lo que tenemos que hacer es lijarlas para dejarla bien lisita. Y lo que hicimos fue realizar los cortes para los alerones. También hay que lijar. Y aquí sería donde iría esta pieza del encastre del ala. Después, esto serían las alas unidas, sin el encastre en el medio aún, porque esto era una prueba. Y este ya sería el proceso de enresinado. Como el PoreSpan tiene muy poca resistencia, lo que hicimos fue meterle las varillas que habéis visto anteriormente, estas varillas, de fibra de carbono en el interior para darle un poquito más de resistencia, y con fibra de vidrio y resina aún le añadimos algo más de resistencia. Entonces, bueno, esto serían un poquito las fotos del proceso. Y esto ya sería con el encastre, ¿no? Entonces, una vez tenemos esto, enresinamos todo. Y bueno, gracias también a la colaboración de carrocería, pues hemos podido utilizar ahí sus instalaciones para poder trabajar mejor. Entonces, bueno, aquí estaría la resina secándose. Aquí tenemos, aquí lo que estamos haciendo era pintarlo con una pigmentación que, sí, es un top coat que nos permite, evita humedades que pueda haber en el ambiente, se evita corrosiones, entonces le da un poquito más de resistencia a nuestra pieza. Esto sería un poquito el resultado más o menos. Esta sería la pigmentación que hemos utilizado.
Bueno, y después, también, a partir de las piezas pequeñas impresas en 3D, hicimos moldes. ¿Por qué? Porque la impresora 3D tarda bastante en imprimir cada pieza. Entonces, si tenemos moldes, podemos después realizar pruebas con más velocidad. Podríamos realizar más piezas, tener más piezas para hacer ensayo y fallo. Entonces, bueno, aquí veis un poquito unas pruebas que hicimos de moldeado. Bueno, utilizamos bueno, no me voy a poner aquí tampoco muy técnico porque tampoco interesa, pero utilizamos unas siliconas para llegar a esto. Entonces, bueno, estas eran pruebas y a partir de estas pruebas queremos hacer moldes del fuselaje y las alas. Porque, bueno, cuando hagamos pruebas de vuelo, lo más normal es que vaya a haber algún accidente, entonces, para poder tener recambios fácilmente. Entonces, bueno, aquí veis un poquito el resultado. Esta pieza naranja está impresa en 3D y esta está ya hecha a partir del molde, con poliestireno. Entonces, nos da un poquito más de resistencia, más flexibilidad. Entonces, es una pieza un poquito más consistente que la impresa en 3D. Esto es una prueba que hice, porque a partir de las piezas hechas en Inventor, podemos realizar moldes también. Pero bueno, esto fue una prueba que bueno, no resultó muy buena porque bueno, estos botones que veis aquí eran algo frágiles y tal. También necesita tener un poquito de flexibilidad el molde para poder sacar la pieza. Entonces, bueno, optamos por lo que hemos hecho anteriormente. Bueno, y aquí veríais un poquito cómo encajan las piezas impresas en 3D en el fuselaje y las alas. Bueno, esto sería la controladora que vamos a utilizar, que es de código abierto. Y lo que os decía antes, el Convergence nos permite descargar el software para instalarlo en esta controladora y poder realizar la transición de vuelo vertical a vuelo crucero. Por eso hemos optado por esta controladora. Aquí, bueno, un poquito los motores que vamos a utilizar. Que, bueno, ya veis que tiene un empuje de 2,1 kilos, pesa cada uno 106 gramos, pero bueno, esto tampoco creo que os interese demasiado ahora mismo. Y bueno, aquí veis las varillas de fibra de carbono que hemos utilizado, de diferentes medidas, las más finas para las partes móviles, tanto de los alerones como del timón de profundidad y vertical, y las grandes para las alas, que hemos introducido una de 2 metros en la parte delantera del ala y otra de 1 metro aquí en la parte trasera, para reforzarla un poquito. Y eso sería un poquito, más o menos, lo que teníamos el día que preparé esta presentación. Ahora mismo, si queréis ver el resultado, podéis venir allá a nuestro stand y veis que ha quedado bastante más bonito y más vistoso. Y bueno, esto es un poquito lo que tenemos. Aquí sería el proceso de enresinado que ya hemos visto. Y nada, y esto sería lo que tenemos por ahora.